Y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido, Larry. Hola amigo, todo pasa volando. Estamos casi a finales de agosto. Dios mío. Exacto. El tiempo vuela. Pensé que era 1 de junio. Sí, digamos. Quería decir algo, pero pensé, es personal. Hablamos de eso después. Larry. Muy bien. Cálmate. Cálmate. Permítanme empezar con lo que supimos por el jefe de la agencia de noticias del Parlamento iraní. Afirmó que se lo dijo a Al-Mayadeen. Al-Mayadeen, ya conocen ese medio. Sí. Le dijo a ese medio que Irán recibió una invitación para unirse al Pacto de Defensa de la Meca. Sí. Esto suena exagerado. Y, por cierto, es la única fuente. Sí, ¿por qué lo llamas exacto? Porque estuvimos especulando si Irán formaría parte de esto. ¿Recuerdas cuando lo mencioné por primera vez? Dijiste que sí, que sería significativo si Irán se uniera. Sí. Así que si reciben una invitación, eso va a ser... No es solo Irán. Creo que también invitaron a Siria, ¿no? Siria dijo que lo está considerando. Y Bangladesh, por cierto. Bangladesh dice que lo está considerando. Bangladesh está muy lejos de Asia Occidental. Sí. Bangladesh no aporta mucho. Gente amable. Muy buena gente. Sí. Pero no tienen mucha influencia. Mi amiga, la excongresista Cynthia McKinney, vive en Bangladesh. Es un encanto, una mujer fuerte. Manolome Escomaches Esteve, unes usuescan. ¿Qué quieren? Supongamos que Bangladesh dicen que están considerando unirse. ¿Qué ganaría Bangladesh? Bangladesh está lejos. Está Pakistán, India, y luego Bangladesh, bueno, se estaría formando una alianza musulmana. Es decir, musulmanes uniéndose para comprometerse a una seguridad mutua, porque Bangladesh sí aporta tropas a operaciones de mantenimiento de la paz internacionales. No debería sorprender a nadie que quieran unirse. No aporta demasiado. No es que sean una potencia militar temible. De Es esencialmente solo otra presencia más. Y esta noticia sobre la agencia de noticias del presidente del Parlamento iraní, diciendo que Irán recibió una invitación. El otro punto fue que ayer el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán dijo que les pidieron confirmar el acuerdo, el pacto, y dijeron que, ya sabes, esto no está aceptarlo, confirmarlo. Irán confirmando el pacto entre esos tres países. Pero, ¿qué significa eso? Confirmar. No lo entendí. La verdad. Porque él dijo eso. Ya somos dos. Sí, porque cuando dices confirmar, significa que quieres formar parte. Porque en persa, decir lo confirmo implica eso. Él lo dijo en persa. Pero la implicación sería que quieres ser parte. Pero Irán ha dicho que no saben exactamente cuáles son las especificaciones de ese acuerdo. Tenemos que empezarlo desde cero. Tenemos que saber qué contiene cada detalle de ese acuerdo. Claro, Sí, ese fue uno de los puntos que mencionó. Y el otro punto, también muy importante, es que sin Irán y sin Egipto,
porque él considera a todos estos países musulmanes. Esto no significa nada. ¿Quién dijo eso? Mencionaron a Mohsen Rezaí. Él dijo que sin Irán y Egipto es una alianza sin sentido. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Egipto, hasta ahora, supongo que fue invitado y eligió inicialmente no aceptar la invitación, probablemente porque prefieren seguir recibiendo el subsidio mensual del gobierno de Estados Unidos. ¿Crees que en la próxima semana sabremos más sobre lo que hará el gobierno de Estados Unidos? Pero hoy tuvimos al ministro de Exteriores iraní diciendo que esto es la misma política de siempre, que el gobierno de Estados Unidos no va a aportar nada nuevo. Y el Canal 12 de Israel informó que Arabia Saudita está muy frustrada, muy desesperada, y están dialogando con el gobierno de Estados Unidos. Lo informó el Canal 12 de Israel y básicamente mencionan la economía de Arabia Saudita y la enorme presión que todo este asunto está ejerciendo sobre ella. Y cooperar con el gobierno de Estados Unidos les supondría una presión adicional. Y cuando hablan del día de Larry, ¿cuáles serían los elementos principales que podrían ser diferentes respecto a antes? No lo sé. Creo que son adornos retóricos de Bayezid. Eso, los Emiratos Árabes Unidos ya han anunciado que cortan las relaciones comerciales con Irán, y eso es muy significativo. Como ya hemos hablado, Irán empezó a prepararse para esto hace varios meses. No es solo un acontecimiento nuevo. Creo que a la larga eso perjudicará más a los Emiratos Árabes Unidos que a Irán. No veo cómo. No es que puedan salir y apropiarse de una gran suma de dinero iraní mañana y huir con ella. Pero si a eso le sumas que China ha dicho que no se metan con Irán, básicamente, eso es, sin duda, un mensaje importante. Así que creo que la gente espera una gran jugada maestra para mañana. Creo que vas a quedar decepcionado. Eso osechina teyeito pos sayon tiesayon teon tarfecos. Mohsen Rezaei tuiteó hoy: si la guerra económica continúa, ni una sola gota de petróleo será exportada, ni por el estrecho de Hormuz ni desde ningún punto del Golfo Pérsico. Irán considerará la participación o el apoyo de cualquier país a la guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo iraní como un acto de guerra. Supongo que hay conversaciones a puerta cerrada entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo sobre esto, y están discutiendo cuáles serían los detalles de los ataques, si atacan, y cuáles serían los objetivos iraníes. Y, en tu opinión, ¿lo tendrá en cuenta el gobierno de Estados Unidos? Oh, creo que tienden más a descartarlo. No quieren creerlo. Se han convencido que Irán no puede sostener esto por mucho más tiempo. Van a colapsar. Y sin embargo, Irán sigue y no colapsa. Así que ese es un problema que tiene Estados Unidos. Tiene que reajustar sus expectativas. Estaba tan convencido de que tenía a Irán contra las cuerdas y no es así. Y creo que China reafirmó la futilidad de eso, al decir, miren, no vamos a abandonar a Irán, y advirtiendo a Estados Unidos, dejen a Irán en paz.
Supongo que Donald Trump hablará pronto con China y tratará de presionar. No te hagas ilusiones. No creo que todo lo que haga sea emitir más amenazas, como volvió a declarar. Directamente, el estrecho de Hormuz es territorio de Estados Unidos. Sí, claro, ya sabes. Se cree un perro grande, como mi Rottweiler. Cuando salen, marcan territorio, levantan la pata trasera, hacen pis en una planta y dicen, esto es mío. Imaginen a Donald Trump como un chihuahua pequeño, caminando torpemente, que apenas puede levantar la pata y, más a menudo que no, se hace pis encima en lugar de en el lugar que pretende marcar. Eso es en lo que se ha convertido Estados Unidos. Una especie de broma. Una broma triste. Una broma malévola. Pero broma al fin y al cabo. Dicen, nosotros controlamos el estrecho de Hormuz. No, no lo hacen. Si lo hicieran, entren ahí y planten su bandera. Demuéstrenlo. No estuvieron muy reacios a enviar barcos de Estados Unidos al estrecho. ¿Se dan cuenta, Larry, de la magnitud de la destrucción que están causando en la política exterior de Estados Unidos? ¿O no les importa? No piensan en eso. Piénsalo como si miraras a través de lentes de distintos colores. Si miras a través de la lente azul, ves el mundo en azul. Si miras por la lente roja, ves el mundo en rojo. Y él ha elegido mirar el mundo de una forma que no se parece en nada a la realidad. De hecho, se basa en la ausencia de realidad. Su objetivo principal era hacer a Estados Unidos grande otra vez. Creo que con los aranceles y con la guerra arancelaria con China, él obligó a China a moverse un poco, a salir un poco, a mostrar sus músculos. Hizo lo mismo en el caso de Irán. Irán no quería la guerra en absoluto y obligó a Irán a contraatacar. Y la pregunta es, ¿está haciendo grande a Irán otra vez? ¿Está haciendo grande a China otra vez? ¿Está haciendo grande a Rusia otra vez? ¿O está haciendo grande a Estados Unidos otra vez? Bueno, está dejando a Estados Unidos endeudado y más débil. Y eso es evidente en una variedad de frentes. Así que la deuda subiendo por encima de los 40 billones de dólares. ¿Me estás tomando el pelo? Eso ocurrió el miércoles pasado y... A ver, mira el reloj de la deuda nacional de Estados Unidos. Sí, está ahí arriba. Están añadiendo aproximadamente... A ver, tuvimos sábado, viernes, jueves, miércoles. Así que parece que están añadiendo como 16,000 millones de dólares al día a la deuda y para llegar a, es decir, 41 billones de dólares. Parece que para eso se necesitará... Espera, déjame mirar. No, 2 meses. Así que, literalmente, podríamos alcanzar otro hito. 41 billones de dólares de deuda para finales de septiembre. Es Yomokosado se elija como es Estados Unidos en Daska los no se les necesitaré será se elegí mato no. Déjame poner un clip de Donald Trump hablando sobre la deuda, Larry. Porque recuerda, tenemos 34 billones de dólares de deuda. ¿Tenemos que pagarla?
Vamos a pagar la deuda, vamos a reducir la maldita deuda, vamos a saldar la deuda, esos 35 billones de dólares de deuda, los vamos a pagar, además lo haremos rápido. Pagar la deuda, saldar gran parte de la deuda, y tenemos mucha, comenzaremos a pagar la deuda, queremos crecimiento en nuestro país, eso es lo que va a permitirnos pagar la deuda, vamos a devolver mucho dinero al tesoro y reducir la deuda. Por cierto, vamos a trabajar con fuerza en la deuda nacional, vamos a crecer, crecer y crecer para empezar a pagar la deuda, tenemos 35 billones de dólares de deuda nacional, estamos listos para hacerlo, vamos a generar mucho dinero, vamos a reducir la deuda, vamos a ganar tanto dinero que pagaremos la deuda, vamos a saldar nuestra deuda, haremos cosas que no te creerías, vamos a hacer que nuestro país sea tan competitivo. ¿Tú lo montaste o alguien en TikTok lo hizo? Me lo enviaron. Lo único que está creciendo ahora es la nariz de Trump, como la de Pinocho. Cuanto más mentiras cuenta, más le crece. Y no olvidemos que la deuda también está creciendo. No está haciendo nada para mejorar eso, Larry. Ninguno de los objetivos que tenía antes, ahora no habla de ninguno. Ja sasa potrakoz kerenke wakati Parece que con el caso de Venezuela, él cree que ya logró todo. Y entonces eso sería su legado. Así que se siente muy satisfecho por eso. Y cuando llegue el momento, adelante, Larry. No, no. Iba a decir que él se mete la historia en la cabeza, le gusta y la repite una y otra vez. Y cuanto más la cuenta, más convencido está de que es verdad. Pero solo creer algo con fuerza no lo hace verdad. Nadie está. Hubo gente que dijo que Scott Bessent es distinto. El tipo sabe su trabajo y eso va a marcar la diferencia en la administración Trump. Pero no se ve mucho a Scott Bessent. Se está desvaneciendo por culpa de Donald Trump, o no lo tenía ni siquiera antes de llegar a ese puesto. ¿Qué quieres decir con que no vemos mucho a Mark Bex? ¿Por qué? ¿Cuál es el lado positivo de Scott Bessent si es así, ya sabes? Bueno, se le ve mucho, se oye mucho, pero no está logrando mucho. Hagamos esa distinción. ¿Tiene sentido? Sí. Pero lo que importa es lograr algo, no solo hablar de ello. No, no está logrando nada. Sí, lo describo así. Está en un bote salvavidas junto al Titanic. El Titanic se está hundiendo. El bote salvavidas tiene goteras y él sigue achicando agua para evitar que se hunda. Pero el problema es que no puede tapar esos agujeros, y el agujero es la deuda de Estados Unidos. La creciente falta de confianza de otras naciones en el dólar de Estados Unidos, y como resultado, la presión sobre el dólar lo impulsa a esforzarse cada vez más frenéticamente por apuntalarlo. Pero si bajas el rendimiento de los bonos, básicamente te pagan menos por mantenerlos. Eso no resulta muy atractivo. La gente se pregunta, ¿por qué haría eso? Están perdiendo dinero. Quieren ganar dinero. Así que aquí, la economía de mercado real ha superado la capacidad de quienes intentan manipular el mercado para que parezca mejor de lo que es. ¿Es por Donald Trump, Larry? La administración no está funcionando. La política exterior no está funcionando. Ya sabes, el Departamento del Tesoro está, de alguna manera, en una especie de... Están, ya sabes, muy confundidos básicamente sobre las dos guerras, la de Ucrania y la de Asia Occidental. Y en el caso de Canadá pasa lo mismo. E incluso los canadienses están muy enfadados por lo que está pasando.
No sé si viste la entrevista del Premier de Ontario con la prensa, Doug Ford, sobre las negociaciones que tienen con Estados Unidos por los aranceles. Ya sabes, No le he visto. ¿Qué dijo? Esto es lo que dijo. Bien. De nuevo, voy a darle crédito al primer ministro una vez más. Es muy complicado, amigos. Y, ya sabes, el presidente Trump no es de fiar. Así de simple, cambia el acuerdo. Sigue cambiando las reglas del juego. Déjame decirte algo sobre el presidente Trump. El presidente Trump es el tipo de persona que te robaría el dinero del almuerzo el primer día. El segundo día te robaría el gorro. Y el tercer día te robaría las zapatillas para correr. No se le puede confiar en absoluto. Necesitamos mantenernos unidos. Tú no eres otro fan de Trump, ¿eh? Quiero decir, esa ofensiva de encanto de Trump está obrando milagros, ¿no? Dios mío. Veamos, estamos armando una lista de países que se alinean con Estados Unidos para apoyarlo comprando sus bonos y comprando sus mentiras. Esa es una lista. La lista de países que cada vez están más alienados, frustrados y enojados con Trump. Bueno, ponemos a Canadá ahí. Apuesto a que Groenlandia podría entrar en la lista. ¿Dinamarca? Sí, claro. ¿Y Omán? Oh, sí, no nos olvidemos de Omán. ¿Corea del Sur? Entonces, mira, si esto es una ofensiva de encanto, alguien tiene que derribarlo y pararlo antes de que siga intentando encantar a la gente, porque está incendiando las relaciones de Estados Unidos con otros países. pero esta incompetencia proviene del propio Donald Trump. ¿O ves esa incompetencia en las personas que dirigen ese sector en este periodo, en el Departamento del Tesoro y en el Departamento de Estado? Sí, lo planteas como una cosa u otra. Creo que es ambas cosas. Sí, en todos los frentes. No es precisamente una perspectiva optimista. Te doy la razón. Esto no es una buena señal para nadie que esté hablando, negociando o intentando mantener lazos económicos con Estados Unidos. ¿Tú crees? Esto es como salir con Lorena Bobbitt. ¿Recuerdas quién fue Lorena Bobbitt? No. Le cortó el pene a su marido en los años 80. Y luego salió con... Estuvo con Sam Kinison. Creo que fue Sam Kinison. O quizá no, quizá fue otra persona. Pero bueno, ella es un poco excéntrica. Y no es el tipo de persona con la que querrías salir, y mucho menos dormir con ella. Y eso es lo que pasa con Estados Unidos. Si lo piensas como si estuviera en Tinder, ¿no? Estoy buscando citas y encontrar algo de romance. Hombre, si Estados Unidos aparece en tu lista, no sería tu elección. La gente diría, uff, aléjate. Vas a recibir de todo, porque Corea del Sur, ya sabes, dejará sus comentarios. Ya sabes, aléjate. Mal. Qatar, Omán, no se van a quedar callados. Canadá, Dinamarca, incluso Panamá, Brasil. Para mí, el concepto entero de la política exterior era, ¿cómo podemos lograr que las naciones nos quieran, nos apoyen y estén a nuestro lado en asuntos difíciles? Ahora estamos tan ocupados siendo el amigo abusivo con tantos países que es difícil encontrar a alguien con quien ser amigo. La política es someterse. Tienen que someterse. Nada más funcionaría.
Hablando de Estados Unidos y de cemento, básicamente están intentando ponerle zapatos de cemento a todo el mundo, calzarlos y arrojarlos al océano. Quiero decir, otra vez mira lo de Omán, amenazar con bombardear a Omán. Y no solo a Omán. Recuerda, Trump ayer amenazó, fue ayer o anteayer, amenazó con bombardear países que no compraran nuestros bonos. Compren nuestros bonos o si no... ¡Uy! ¡Qué táctica de venta! Es increíble la transformación de Donald Trump y en lo que se ha convertido. No sé qué ha provocado ese cambio tan drástico en su forma de ver las cosas. Pues está muy frustrado. Y ahora esa frustración lo tiene enfadado. Pensó que estaba en control. Pensó que podría dictarles a otros países lo que tenían que hacer. En cambio, básicamente, ellos están diciendo, no, no vamos a hacer eso, vamos a hacer lo nuestro. Así que crearon esa expectativa para el lunes. Hombre, el lunes tiene que ser un día económico explosivo, una agresión brutal contra Irán. Pero entonces es una forma de ataque. No es usar bombas que maten gente de inmediato. Pero este tipo de sanciones pueden causar daños en Irán que terminen costando vidas. Pero creo que Irán va a contraatacar. Creo que tendrá que conseguir algún tipo de cooperación. Algunos países alrededor de Irán podrían considerar ayudar a Donald Trump. Pero en lo que respecta a la participación o la ayuda que Donald Trump pueda obtener de los países vecinos de Irán, aquí está el mapa, Larry. ¿Cuál crees que sería el que más, ya sabes, y que más ayudaría a los Estados Unidos en los próximos días y meses? Los Emiratos Árabes Unidos son los más vulnerables. Básicamente, si participan plenamente en este ataque económico contra Irán, Irán lo dejó claro. Irán los va a considerar como si ese país hubiera sido utilizado como base para lanzar ataques militares contra Irán. Los Emiratos Árabes Unidos han recibido un golpe bastante fuerte. No tuvo mucha cobertura mediática, pero me llegó información de un amigo en la región. Es consultor, se mueve entre varios países y sabe perfectamente cuánto daño se ha hecho. Y los Emiratos Árabes Unidos sufrieron bastantes daños. Aquí están los otros países que podrían ayudarle. Sabemos que mañana, Larry, Asim Munier, irá a Irán a hablar con Irán. Parece que hoy, entre bastidores, la administración de Donald Trump está intentando hacer algo. Porque si Asim Munier mañana va a Irán, significa que Donald Trump le está pidiendo que vaya. No va. Bueno, quizá. Puede que sí. Puede que vaya porque también ha estado en conversaciones con los chinos. Ahora, yo, Noé, Pepe y Zulfikar hicieron un programa hace 2 horas y media. Yo estaba dando clases, así que no pude participar. Pero ellos tenían información nueva. Todavía no he visto esa información. Pero el Z-Man lo describió como una bomba informativa. A veces se entusiasma un poco de más, pero en realidad creo que algunas de las cosas que están ocurriendo entre bastidores señalan que Pakistán está siendo presionado por Estados Unidos para que potencialmente tome una decisión, alinearse con Estados Unidos o con China. Y creo que, al final, Pakistán se alineará con China, porque lo que Estados Unidos intentará es mantener a Pakistán como rehén con un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y creo que
Pakistán encontrará que China es mucho más receptiva. ¿Crees que es que China podría ayudarlos? Oh, sí. Sí, Sí, absolutamente creo que China los ayudará. Si no otra cosa, poner dinero a su disposición a través de ese nuevo Banco de Desarrollo Económico que están creando Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. entonces, si China, digamos de alguna manera, está facilitando o pidiéndoles que hagan algo, y sabemos que Pakistán formaría parte del juego si Estados Unidos decide presionar a los países vecinos de Irán. Aquí está Pakistán, ves la importancia de Pakistán aquí. Pakistán está aquí. Y sabemos que durante el adelante, Pues iba a preguntarte, ¿cuál es la única razón por la que Pakistán es poco probable que rompa relaciones con Irán o lleve a cabo acciones para perjudicar económicamente a Irán? lo sabes, Estania nos unía en el cuarcetar. No intento ponerte en un aprieto, solo digo, no. Lo sé. Los, ¿Has visto los datos? según entiendo, por esta región las dos partes están muy conectadas. Las fronteras son fundamentales y el comercio entra y sale. No se trata solo de ¿qué comercian? ¿Qué le suministra Irán a Pakistán? ¿Qué suministra Irán a Pakistán? En realidad, no tengo información. Irán, Petróleo y gas. sí, ¿Qué tan importante crees que es eso para Pakistán? petróleo y gas. Sí, eso es. Lo decía, es como cortar el flujo de sangre al corazón. Sí. Porque sé que Irán ha estado importando arroz de Pakistán. Porque el arroz pakistaní es popular. El arroz de India y Pakistán llega a Irán y pensé que recibirían algo de China, de Rusia o de otro lugar y luego se lo enviarían a Pakistán. Lo pensaba en esos términos. Pero lo mencionaste, tienes razón, por el petróleo. El petróleo es lo más importante en la relación entre los dos países. Sí, Es el petróleo. Hombre, petróleo y gas. la forma más fácil de conseguir energía para Pakistán es Irán. Creo que es el proveedor principal de petróleo y gas de Pakistán. Si aparece Trump y los amenaza económicamente, Pakistán va a decir, ¿sabes qué? Vamos a perder nuestro suministro de petróleo y gas. Anda ya, están locos, no vamos a hacer eso. No son Alemania. Dirán, bueno, vamos a destruir nuestro gasoducto con Rusia, comprar petróleo y gas más caros y arruinar el país. Ahora, Pakistán, ya sabes, no son estúpidos. Sí. Hoy estuve hablando con Stanislav Kropivnik y el caso de Alemania es impresionante. Creo que ningún país en este planeta haría lo que ha hecho Alemania. Sacrificarlo todo por esta guerra estúpida, esta guerra sin sentido en Ucrania. Bueno, hay que darle cierto crédito a Alemania. Son consistentes. Quiero decir, demonios que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Se destruyeron. Así que, ya sabes, aún no es tan devastador como lo fue la Segunda Guerra Mundial para ellos. Pero sin duda entonces emprendieron una estrategia loca. Pensaron, sí, invadiremos a la Unión Soviética, que en la práctica fue invadir a Ucrania y a Rusia, a ver cómo resultaba. Sí, en retrospectiva, resultó ser una muy mala idea, y Alemania sufrió las consecuencias. Ahora tienen escasez de energía. Sus industrias están cerrando. Su deuda está creciendo. Así que todos los indicadores van en la dirección equivocada. Sí.
¿Es posible, Larry, que Alemania reemplace a China de alguna manera que sea tan beneficiosa como lo fue la energía rusa, que fue la base de su economía y tan estable y en crecimiento durante muchos años? ¿Pueden conseguirla en algún otro lugar que no sea Rusia? No, esa es la cuestión. No es que haya un mercado de compradores ahí fuera. Piensa en ello como en el mercado inmobiliario. Hace 3 años aquí en Florida, vaya, todo el mundo competía por comprar casas. Era un mercado de vendedores, porque no había mucho inventario. Y por eso la gente podía obtener, ya sabes, precios extraordinariamente altos. Ahora hay muchas casas en el mercado y los compradores no tienen que pagar tanto como antes. Entonces, sí, y sobre la deuda alemana, estaba verificando. La ratio, deuda a Producto Interno Bruto de Alemania, era bastante baja, como alrededor del 50%. En 2024 subió hasta el 62%. El año pasado llegó al 64% y ahora se encamina hacia el 67%. Van en la dirección equivocada. Son como ese tipo que pierde el trabajo, tiene unos ahorros y pide prestado contra ellos para intentar mantener su nivel de vida, pero en algún momento se quedan sin dinero. Sí. Sí. Creo que el segundo puesto en la ratio, deuda a Producto Interno Bruto, lo ocupa Japón. Japón no está en buena situación. Estás equivocado, amigo. Ellos son el número 1. Vaya, su ratio deuda-Producto Interno Bruto es algo así como 245-1. Es decir, es enorme. Estados Unidos, sin embargo, se está acercando al menos al 125%. Así que ahora, oficialmente, la deuda de Estados Unidos es mayor que su Producto Interno Bruto. Creo que es la primera vez en la historia. Entonces la guerra en Asia Occidental va dirigida contra Japón más que contra nadie. Sí, sí, sí. Sí, tiene sentido cómo Estados Unidos necesitó ayudar a Japón, ya sabes, rescatarlo como hicieron con Argentina, pero Japón está, Larry, parece que Ucrania está hablando con Donald Trump y Elon Musk para permitir que Starlink se use sobre territorio ruso para operaciones militares ucranianas. Zelensky dijo hoy que el Ministerio de Defensa de Ucrania indicó inicialmente que SpaceX estaba dispuesto a permitir el uso de Starlink, solo faltaba una aprobación política. Significa que Elon Musk estuvo de acuerdo con ellos, pero Elon Musk necesita el permiso de Donald Trump. No es muy extraño. Bueno, a lo que potencialmente podría conducir es la posibilidad de que Rusia empiece a atacar y destruir los satélites de Starlink. Rusia tiene esa capacidad. No la han usado hasta ahora, pero creo que la actitud de Rusia ahora es, vale, vais a usar eso contra nosotros, vamos a eliminarlos. Hoy hubo conversaciones. Algunos informes dicen que Estados Unidos o quizá el gobierno de Azerbaiyán está reuniendo a las dos partes, es decir, Turquía e Israel, para dialogar y reducir las tensiones. Bueno, sí, eso va a ocurrir. Aliyev es un personaje tan de fiar. Quiero decir, por Dios, él es, ya sabes, básicamente un matón y va en la cuerda floja. Azerbaiyán es muy vulnerable, entonces se enfrentan a Rusia y creo que la brecha entre Israel y Turquía es tan grande ahora que no creo que pueda cerrarse.
Eso significa que uno de los dos tendrá que ceder. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos lo hará? ¿Crees que Turquía va a ceder? Yo no. Creo que Turquía se volverá más agresiva. No van a dejar que Israel les dicte. Pero, de nuevo, es culpa de Turquía. Porque siguen suministrando petróleo azerbaiyano a Israel. Por eso Aliyev intenta calmar la situación. Sabe que si se va el dinero de Israel, que está respaldado por Estados Unidos, perderá mucho dinero. Para entender hasta qué punto está Turquía implicada en Siria, hay que entender que el gobierno de Turquía apoyó a estas personas en Idlib durante muchos años. Y, al fin y al cabo, de alguna manera, no sé si podemos decir que engañaron a Irán y a Rusia. Hubo un acuerdo entre Turquía, Rusia e Irán sobre Siria que al final, de alguna forma, Turquía los engañó. Sí, no son de fiar. Si Turquía se enfrentara a Rusia e Irán, eso significaría que Israel sería lo de menos para ellos. Sí, no creo que al final vayan a hacer eso. Políticamente, es demasiado complicado en el plano interno para todos. Anoche escribí un artículo en Sonar 21. Creo que es bastante importante, porque muestra cómo la política de Estados Unidos, desde principios de los 90, remontándose a 1993, con el primer ataque al World Trade Center y el intento del complot Bojinka por parte de Al-Qaeda para hacer estallar aviones comerciales que volaban sobre el Pacífico. Luego los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia. Luego el ataque al buque Cole. Todo eso fue obra de Al-Qaeda. Y luego el 11 de septiembre. Así que Estados Unidos difundía la idea de que estamos luchando contra el terrorismo islámico, mientras acusaba a Irán de ser el principal patrocinador del terrorismo, cuando esos actos terroristas los cometían grupos sunitas, financiados desde Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y hay que remontarse a la guerra en Afganistán en los años 80, cuando Estados Unidos, junto con árabes del Golfo sunitas, financiaba a extremistas islámicos en Afganistán. ¿Qué hizo Estados Unidos? Así que, por un lado, seguía diciendo, estamos luchando contra este terrorismo islámico, pero al mismo tiempo empezaron a financiar a esos mismos islamistas. Hubo una acción encubierta firmada por Bill Clinton, no estoy seguro de la fecha exacta, pero que básicamente permitió a la Agencia Central de Inteligencia proporcionar financiación a estos islamistas que fueron usados para atacar a Rusia al inicio de la Segunda Guerra de Chechenia en 1999. Y luego, alrededor de 2005, lo informó primero Seymour Hersh. Y esto fue cuando Tsai hacía un trabajo excelente como periodista de investigación. Estados Unidos, mientras supuestamente luchaba en una guerra global contra el terrorismo, en realidad empezó a financiar a esos grupos islámicos sunitas con el propósito expreso de atacar a Irán, porque el Estado Islámico y otros veían a Irán como apóstatas. Y luego, cuando llegas a 2012, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Con Turquía, armando a extremistas islámicos, las armas que salían del norte de África a través de Chipre hacia Turquía y luego llegaban a Siria para esos islamistas radicales con el objetivo de destruir a Bashar al-Assad e indirectamente debilitar a Irán. Y eso, al final lo consiguieron hace 1 o 2 años. ¿Sabes? Él claramente formó parte de la red de Al-Qaeda al principio, luego del Estado Islámico, después de Al-Nusra,
y luego montó su propio grupo. Ya sabes, Hayat al-Rasham. De nuevo, fue considerado uno de los principales grupos terroristas del mundo en 2017 y 2018, en términos de ataques y muertes de civiles. Y los ataques iban dirigidos contra intereses chiitas. Lo que hemos visto es un patrón consistente. Estados Unidos, por un lado, afirma que lucha contra los islamistas terroristas y al mismo tiempo apoya a esos islamistas, les paga dinero. Y lo hacían por el odio a Irán. Y ni siquiera he hablado del apoyo de Estados Unidos a los Mujahideen al-Khalq. No son exactamente un grupo extremista sunita y no están realmente movidos por la religión. Están más impulsados por la ideología. Pero, aún así, Estados Unidos proporcionó apoyo al terrorismo. Entonces, estamos viendo todo ese historial. En el pasado, Turquía tampoco tuvo las manos limpias en este asunto. Lo entiendo. Y por eso creo que la forma en que están redoblando la apuesta, y ya lo hicieron en Idlib y ahora en Siria, es una mala noticia para Israel. Significa que este tipo no va a echarse atrás. Se van a quedar allí. Pues, Rusia sigue allí también. Quiero decir, está Tartus, y se me olvida el nombre, de la otra base en la costa oeste de Siria. Pero Putin se reunió con al-Assad. Ahora bien, Putin no se ha prestado a ese tipo de duplicidad. Tartus y Latakia. Sí, Latakia. Gracias. Y van a volver allí. Parece que el gobierno sirio está de algún modo hablando con los rusos para volver allí. Quieren a Rusia porque ésta les proporciona algún tipo de seguridad, en su opinión, o es por otra cosa. ¿Qué quieren de Rusia a las fuerzas rusas? Creo que en secreto quieren que Rusia les ayude a mantener a Estados Unidos fuera de su zona de influencia. Sí. Así que, sí, otra vez, Estados Unidos ha jugado un doble juego en esto, de manera extremadamente duplicitosa. Y hemos estado manipulando a nuestro propio público con eso de, sí, la guerra contra el terror. Y siempre intentamos convertir a Irán en el centro de la guerra contra el terror. Pero Irán no es el actor central en la guerra contra el terror. Somos nosotros, Estados Unidos, en cuanto al apoyo que hemos brindado a estos islamistas radicales. A veces es directo. A veces es indirecto, a través de la Agencia Central de Inteligencia trabajando con los árabes del Golfo para que aporten el dinero. Mira, en el pasado aportaron todo este dinero para debilitar a Irán, y en lugar de eso que han conseguido, Irán está más fuerte que nunca. Antes de terminar, Larry, ¿cómo ves la situación del pueblo kurdo en Siria, en el noreste del país? Y sigue Estados Unidos apoyándolos. ¿O hasta qué punto preocupa eso a Turquía? Pues sigue siendo una gran preocupación para Turquía. Es una gran preocupación para Irán. Y es desafortunado para el pueblo kurdo porque no es como si estuvieran unidos. No están unidos. Tienen, ya sabes, a algunos que trabajan con Estados Unidos, a otros que trabajan con Francia y algunos que incluso colaboran con Turquía. Así que, sí, no es una buena situación. Sí. Muchas gracias, Larry, por acompañarnos hoy. Un placer como siempre. Y nos vemos mañana a la misma hora.